en mí tú pienses y te escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Es testigo fiel.
Universo
16 hablan de Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando los aprendieron, los llevaron a la cárcel, los azotaron, los maltrataron, ¿verdad? Dice en el número 22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el centro. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Estos dos hombres pasaron por momentos muy difíciles. Los echaron a la cárcel, oscura, sucia, los azotaron y muchas otras cosas que tal vez ni las dice ahí, que los escupieron, los golpearon, sabrá Dios cuántas cosas salieron de la boca de las personas que estaban ahí. Pero sin embargo, en esa situación comenzaron a cantar. Allí en la cárcel dice que comenzaban a cantar himnos a Dios. Y las paredes se derribaron y los grilletes fueron rotos. Hubo una plena libertad de opresión. Asimismo, Dios ha hecho con otras cosas en la Biblia. Ha libertado naciones, ha sanado al ciego. Jesús sació la sed a la samaritana, le dio la victoria a su pueblo, cayeron murallas. Todo esto al alabarlo, al mencionar su nombre, al reconocer su grandeza. Y yo les pregunto, ¿dónde te encuentras tú ahora mismo? ¿En qué situación se encuentran ustedes ahora mismo? ¿Tristeza? ¿Ansiedad? ¿Perdiendo algo? ¿Tal vez sin trabajo? No todas las cárceles son terrenales. Hay cárceles que son también espirituales. Muchas veces el enemigo nos ataca interiormente, pero el principio es el mismo. La alabanza es una herramienta poderosa, porque dice en la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de liberación y salvación. Algo sucede cuando ponemos nuestra mirada sobre el Dios de toda la creación. En nuestra propia situación, nuestra fe crece cuando dejamos de mirar nuestra situación y miramos a nuestro Salvador, a nuestro Sanador, al Libertador, al Padre. Esto es lo que sucede cuando comenzamos a alabar, y en el momento en que dejamos de luchar y procedemos a alzar nuestras manos para adorar, en lugar de alzarlas para luchar o trabajar, Dios puede hacer su obra. Nuestra lucha es espiritual y nuestras almas son espirituales también. Y una de ellas es la alabanza. Por eso, ante toda situación, alaba. Solo alaba. Adora su nombre, y ante todo estas situaciones se ordenarán. Recuerda de como dice David en el Salmo 103, que me encanta, que dice: alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Beneficios de libertad, beneficios de sanación, beneficios de que todo se ordene ante tú nombrar el nombre de Jesús, del que nos salvó, del Mesías, del Todopoderoso. Y así mismo vamos a levantar ahora nuestras manos y vamos a adorar al Rey de Reyes, a ser agradecidos y a poder recordar cada uno de los beneficios. Dios está en control de todo. Dios es poderoso. Por eso es que Dios dice también en su palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Aleluya. Cantamos Te quiero adorar.
padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti.
maravilloso, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Tener una adoración más adelante. Gloria sea al Señor. Y quiero compartir con todos ustedes. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Sí, porque ahora tenemos los teléfonos. Okay. Si no tiene la Biblia en su teléfono, puede, unos minutitos, puede entrar a la aplicación para solicitar la Biblia. Okay. La versión que mejor le guste, Reina Valera, Las Américas. Hay una aplicación que se llama Logos. Usted puede escoger diferentes versiones. Y está la Biblia textual, que también usted la puede conseguir. Es una versión lo más cerca del griego y hebreo, lo más cercano al original. Amén. Mantengan sus Biblias ahí abiertas. Vamos a estar navegando en esta noche porque quiero enseñar. Quiero aprovechar todos los viernes para enseñar, para hablar. Y vaya con calma. Y todo obra para bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Así que cuando el tema que voy a tocar esta noche quizás toque a algunas personas, permítame llegar al final para que vean dónde vamos a concluir, porque vamos a llegar a algún lugar, por favor. Cuando yo era joven, bastante joven, mi papá, mientras yo iba a los juegos de pelota, lo he dicho aquí en otras ocasiones, mi papá simplemente lo veía bien de lejos, allá en una verja. Lo veía cuando él se paraba 5 minutos a verme. Y cuando él me veía, me hacía así, se montaba en el auto y se iba. Nunca estuvo en un juego, nunca participó, nunca lo vi en una graduación, nunca estuvo conmigo en ningún evento específico o especial en mi vida. Así que, o sea, está esa parte, ¿verdad? Que tenía un padre, pero nunca estaba, por decirlo así, físicamente, era parte de los eventos en esos años tan importantes de mi vida. Más adelante, cuando él tenía 55 años, le dio un cáncer en el cerebro. Dijeron que duraba 2 años y solamente duró 1 año. Okay. Era muy joven. Necesitaba esa figura paternal. Diga conmigo, paternal. Entonces mi mamá trabajaba en comedores escolares. Los salarios para aquella época eran muy bajitos. No me acuerdo, quizás me puedo equivocar, pero yo creo que cuando mi mamá comenzó cobraba $2.50 a la hora. Okay. Entonces nunca dejé la escuela. Siempre, aunque viví una vida obviamente acelerada, de una manera demasiado acelerada para la edad que yo tenía, pero nunca dejé la escuela porque siempre tenía el sueño de que yo iba a ser un profesional. Y siempre había un sueño dentro de mí de alcanzar metas que nadie en mi familia había alcanzado. Y tenía ese deseo de ser alguien que realmente tuviese conocimiento, ¿no? Y tener una buena experiencia en la profesión. No conocía el Evangelio de Jesucristo, así que tuve la ausencia de padre. No supe tener una relación paternal, biológica aquí en la tierra, y eso era difícil. Era difícil porque nunca tuve abuelitas, no las conocí. Una murió joven y la otra se suicidó siendo joven. Yo no sé qué es tener una abuelita. Y mis abuelos murieron cuando yo era pequeño. Tengo pequeñas memorias de los padres de mis padres. Así que tampoco, ¿sabes? Tengo la experiencia de ir, voy para casa de abuelo o voy para casa de abuela para que me haga unas alcapurrias, me haga unos pastelillitos como lo va a hacer hermana Ali. Entonces, fin al cabo, no tuve cuando yo me crié, fui totalmente independiente. Comencé a trabajar a los 9 años
Y a los 13 años ya yo trabajaba casi full time, así que se podrá imaginar la vida que yo llevaba acelerada. Cuando tenía quizás 14, 15 años, cuando el papá muere, entonces me tengo que hacer responsable de todas las deudas que mi papá dejó. Y entonces, así que se aceleró todo aún más en mi vida. O sea, la niñez mía fue una niñez, digo, bastante madura, porque tenía que estar todo el tiempo buscando la manera de cómo podía resolver las cosas de la casa, porque quería ayudar a mi mamá, que era la que me quedaba. Entonces, digo esto porque hay una paternidad que es la biológica, que todos los que estamos aquí, incluyendo mi persona, un día yo le pregunté a mi mamá, ven acá, cuéntame, escuché que había un hermano, tú habías tenido un hijo antes que yo, y él murió, ¿es verdad? Me dice, sí, se llamaba Gerardo, igual que tu abuelo, murió de bebé, y tú no estabas ni tan siquiera en el mapa, nosotros ni te planificamos, tú fuiste imagínense, con una noticia como esa, no sabía cómo responderle a mi mamá, decirle si la amaba o qué, decirle ok. Así que, pero eso fueron las palabras que se quedaron grabadas en mi niñez, ¿no? Y entonces no tenía una figura paternal, vivíamos en aquella época en un residencial y pasaron muchas cosas en mi vida, y yo pienso que muchas de las cosas que sucedieron en mi vida, aunque tenía una mamá que sí me guardaba, me cuidaba y era súper cuidadosa conmigo, pero no tenía la figura de mi padre, y cada uno de nosotros necesitamos esa figura. Y habemos personas que en nuestra niñez crecimos, algunos teniendo un padre en la casa, pero nunca su presencia estuvo presente, y otros quizás no se criaron con su mamá o una persona con la cual su mamá más adelante lo hizo crecer. No importa cuál haya sido ese lugar o ese ámbito donde usted creció, lo importante que yo quiero que usted entienda en esta noche es que la figura paternal juega un propósito muy especial en nuestra vida. Entonces, luego de eso pasaron unos cuantos años, y ya cuando vengo a reconocer a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, que vamos a parar allá más adelante en este estudio, en esta discipulado de esta noche. Entonces conocí a Jesucristo como mi único exclusivo Salvador, y me aferré al Señor como lo todo, al punto que obviamente cuando yo me convertí no tenía ni un trabajo fijo, lo que hacía era cosas del mundo. Cuando tengo que dejar la calle para ser una persona de bien, hacer todas las cosas correctas, me aferré al Evangelio de Jesucristo, aún sin saber Biblia, y llorando los domingos de rodillas en el púlpito de la iglesia. Lloraba porque pensaba que tanta la droga que me metí no me iban a dejar nunca memorizar de un bendito texto de la Biblia. Yo veía que la gente citaba en la Biblia y yo lloraba porque yo no me sabía ni un coro, no me podía memorizar absolutamente nada, porque mi memoria no tenía la capacidad de memorizar, aprender, todo lo hacía con mucha dificultad. Y lloraba al Señor porque yo quería predicar el Evangelio de Jesucristo de alguna manera, y así lo hice. 3 meses después de convertido comencé a predicar el Evangelio, y a lo que se conoce en el ámbito cristiano, a plantar iglesias sin tener ninguna educación, ningún instituto, ninguna universidad, solamente la pasión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero créanme que me costó mucho trabajo entender algo en mi vida, y era que había puesto los ojos en el Dios Hijo, y me aferré a la salvación y a todas las promesas que a través del Dios Hijo nos había preparado para nosotros, pero no se me había revelado
que el hijo viene de un padre y que el padre tenía una posición en el cielo donde ya le había ejecutado, declarado y ordenado un plan para salvar no solamente en mi vida, sino a la misma vez para llevarme a una dimensión la cual yo desconocía. Entonces me aferraba al Dios Hijo, a una cruz, a una resurrección, a todo lo que hemos enseñado aquí desde que abrimos las puertas de esta casa, de esta iglesia. Pero me hacía falta algo, y era que como no tuve relación con abuelo, no tuve relación con un padre, solamente existía la experiencia de la relación con hermanos, pero no tenía ninguna relación con padre. Entonces conocí el evangelio de un Cristo muerto resucitado, sentado a la diestra para defenderme, pero omitía la palabra a la diestra de Dios, su Padre. Entonces fui creciendo en un evangelio que era más de obrar, de sacrificar, de hacer, porque todo lo que mi vida soñaba era hacer algo para expandir el evangelio del reino de Dios, pero todavía me faltaba tener una relación de conocer al Dios Padre. Conocí al Dios Hijo, pero todavía no sabía ni podía decir Abba Padre. Todavía no sabía crear una actitud de confianza para aprender a confiar en que mi Padre jamás y nunca me abandonaría. Que mi Padre jamás, y estoy hablando de mi Padre en la divinidad, el Padre celestial, mi Padre, nuestro Padre, jamás se pararía de lejos en una verja a ver a un hijo en una actividad, sino que Él estaría conmigo allí mismito en el home, gritándome en el oído, batea ahora. No es lo mismo un padre que esté borracho viéndote en una verja 5 minutos que un padre que esté detrás de ti aguantándote las manos para enseñarte a cómo darle al bate. Hay gente que no han tenido esa experiencia y los que la tienen a veces no la saben ni aprovechar. Así es. Especialmente los jóvenes que ven a veces a los padres como ese personaje que está todo el tiempo regañando, dirigiendo. Pero cuando ellos crezcan, ellos sabrán lo que es esto. Y ese día entenderán las palabras de nosotros. Y aún llorarán igual que nosotros lloramos. ¿Cuántos dicen amén por eso? El diseño de Dios todo el tiempo es que Él ha querido ser padre. Cuando Él formó al hombre, Él formó al hombre porque Él quería ser su papá. Él quería que el hombre viviera una relación de padre a hijo. Le hablaba de tú a tú. Es más, Adán hablaba y la tierra germinaba y botaba frutos. Una cosa loca. En el ámbito de la perfección, en el ámbito de la santidad, en el ámbito de la justicia, el Padre se gozaba con el Hijo. Pero el momento que el Hijo desobedeció al Padre, hubo una desconexión completa. Y Dios todo el tiempo quiso demostrarle al pueblo que escogió para que fueran sus embajadores aquí en la tierra, y defino el término, el Dios que escogió a un pueblo llamado Israel, que lo escogió para que fueran ellos quienes revelaran al Salvador, el cual ellos nunca entendieron, porque si nunca pudieron entender que Dios quería ser su padre, ellos tampoco podían ser hijos. ¿Alguien me está escuchando? Sí, Señor. Yo siento una unción preciosa en esta noche.
Y vamos a través de la Biblia en unos minutos, pero tengo que preparar esta plataforma que es sumamente importante. Sumamente importante. Todo el tiempo Dios se le quería revelar que Él era el padre de ese pueblo, que Él era quien los cuidaba, que Él era quien era su proveedor. Le sabían decir Jehová Rafa, le podían decir Jehová Jireh. Si estaban enfermos, Jehová Rafa, Raá, Elohim, 20,000 nombres, pero no podían decirle Abba. ¿Me doy a entender? Podían decir Dios es nuestro proveedor, pero no podían decir Dios es nuestro Padre. Para que entiendan lo que quiero decir. Podían decir Dios nos dio de beber, en vez de decir nuestro Padre nos dio de beber. Pudieron decir en el momento que se enfermaban, Dios es mi sanador, pero no podían decir mi Padre es mi sanador. ¿Me doy a entender? En todo el tiempo Dios se le quería revelar como el Padre, porque aún en el Nuevo Testamento, que vamos allá más adelante, dice, ¿qué padre le da a su hijo? La cuestión está ahí en la Biblia. Si su hijo le pide de comer, ¿qué padre le puede dar, en vez de darle un canto de pan con jamón y queso, que le diera una serpiente? ¿Me doy a entender? Todo el tiempo Dios, el diseño de Dios es que lo conozcamos a Él también como nuestro Padre celestial. Y yo lo digo porque lo dice la Biblia en diferentes términos y maneras que quizá usted no lo puede interpretar de esa forma. Pero aunque yo no tuve un padre biológico, y aunque lo hubiera tenido, en el momento que yo vuelvo a nacer, el Padre Celestial toma posición por encima de un padre biológico. Porque el Padre biológico no me va a dimensionar a la eternidad. El Padre Celestial sí me va a llevar al cielo. Uf. Yo no tuve un padre que me predicara el Evangelio. Yo no tuve un padre que me dijera que Jesucristo es bueno. No fue hasta el día que conocí al Hijo primero. Y después de conocer al Hijo, el Hijo me reveló al Padre. Aleluya. Porque la relación todo el tiempo era una relación con hermanos. ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando esta noche? Dios quería ser el Padre del pueblo de Israel, el famoso Dios de los judíos. Sin embargo, los judíos no lo reconocían a Él como Padre. Busca su Biblia en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. ¿Lo tiene todo el mundo? Amén. Jeremías capítulo 3, versículo 19, por favor, versículo 19. 19 y 20. ¿Lo tienen todo? Amén. Mire esto. Yo preguntaba, dice el profeta, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, no os apartaréis en pos de mí, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así pecaron contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces la pregunta es,
¿Cómo te voy a entregar lo que ya yo te prometí si ni tan siquiera sabes decirme Padre mío? Una manera simple para que lo entienda todo el mundo. Entonces, hay ciertas promesas que están en la Escritura y Dios quería manifestarse a ellos, pero el corazón de ellos se endureció tanto que ellos no podían entender que la relación que Dios quería era una relación de padre. Una cosa tan simple y tan sencilla, y voy un poco para atrás después de este verso, que cuando Dios era quien reinaba y Dios era quien guardaba y cuidaba a su pueblo, ¿sí o no? Diga conmigo, en el antiguo pacto. Repítalo, en el antiguo pacto. Dios era quien cuidaba de ese pueblo. Sin embargo, el pueblo vio, son como los muchachos teenagers, vio allá que todo el mundo tenía un rey. Ah, ellos también quieren tener un rey. Sí. Y tenían a un profeta, a un sacerdote, un hombre serio, Samuel, que fue el producto de una mujer que supuestamente era estéril, pero que Dios la escuchó en su oración. Aleluya. Le abrió el vientre para que diera luz, y ella, a causa de que Dios escuchó su oración, le prometió que le entregaría a su primer hijo, las primicias, lo que hacemos aquí todos los primeros domingos de mes. Las primicias se le entregaría a Dios, y llevó el niño una vez que ya podía, no tenía que estar amamantado, lo llevó y lo dejó en el templo con el sacerdote y lo dedicó a Dios toda la vida. Diga conmigo amén. Amén. Ese hombre hablaba con Dios y Dios le hablaba desde niño, le contaba todos los asuntos del pueblo. Y de repente ya no queremos a un sacerdote, ya no queremos un profeta, queremos igual que los demás países, un rey. Y el profeta comienza a llorar y dice, pero Señor, ¿y qué le dice Dios? No llores más, ellos no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. ¿A dónde voy con esto? Dios quería ser papá, pero tenía unos hijos rebeldes que no le interesaban a ese papá. Un papá que era proveedor, un papá que era sanador, un papá que era poderoso, un papá que le daba herencia, un papá que le daba tierra, un papá que le daba tierra bendita, frutos benditos. Amén. Que las mujeres daban a luz y daban a luz y daban a luz, donde quiera que ellos se paraban eran muchos. Un papá que cuando ellos salían a pelear, ya el enemigo estaba muerto en el campo. Sí. Gloria a Dios. Pero no querían a papá. Ellos querían un rey, un administrador, un manager, como dicen hoy en día. Vamos a llegar a un texto que ese texto va a entender todo este lenguaje de hoy. Entonces, rechazaron la paternidad de Dios para que lo administrara Juan de los Paglotes. Y muchas veces hoy en día pareciera que hay gente que todavía vive con la mentalidad del antiguo pacto, donde Dios se les quiere revelar como padre, pero prefieren a uno que lo administre antes que el mismo Padre Celestial se encargue de ellos. De esta manera, rechazando y negando recibir los beneficios de ese Padre Celestial, que es el dueño de los cielos y de la tierra. Coge esa orejita. Busque Isaías capítulo 6:3. Isaías 6:3. Cuando lo tenga me dice amén. Versículo 16. Dice, pero tú, Isaías 63:16.
pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Dame explicar eso un poco. Mientras el pueblo rechazaba a Dios como su Padre, había un profeta que se le había revelado que Dios era Padre. Lo voy a repetir. Mientras un pueblo rechazaba completamente a Dios como Padre, había un profeta que dijo, mire, Abraham se olvidó de nosotros, Israel no nos quiere, pero yo soy tu hijo. Aleluya. Tú eres mi Padre, tú eres mi Redentor. Es más, perpetuamente tú eres mi papá. Amén. O sea, yo voy a dejar de vivir en la tierra y tú seguirás siendo mi Padre, porque a mí se me reveló que tú eres el Padre y nosotros somos tus hijos. Parece que Isaías tuvo una revelación como le pasó a Pedro, que Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Dice a Pedro, tú eres Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Wow, Pedro, give me five. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Solamente mi Padre te escogió para revelar quién yo soy. Si yo soy hijo, es porque yo tengo un Padre. Y la única manera que tú sepas esa revelación, que era un misterio hasta después de la resurrección de Jesucristo, solamente la tuvo Pedro antes que Cristo muriera. Para que piensen en la Biblia. Sin embargo, a ellos, los judíos, no les importaba, no querían, rechazaban. Mire, busque Isaías mismo 64, el próximo capítulo, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice, ahora pues, Jehová, qué lindo, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo vea, márquelo en su Biblia, por favor. Isaías 64, 8. Mírenlo, te lo voy a leer de nuevo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Como tú fuiste el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Con ese texto me di cuenta que yo no soy un ups. Amén. Que no fui la consecuencia de un calentón humano. Y que tampoco fui un disparate de algo que no pensaban nunca nacer. En el cielo ya estaba mi nombre, Norberto Fonseca Colón. Ya estaba el día que yo iba a nacer, el año que yo iba a nacer. Y ya estaba escrito lo que yo iba a hacer. Así igual que cada uno de los que estamos aquí. Antes que tú pensaras que ibas a vivir, ibas a nacer, ya tu Padre Celestial ya tenía tu nombre, tu apellido, el pueblo, el lugar con lo que tú te ibas a criar. Era necesario que nacieras de aquel vientre, porque esos fueron los padres biológicos que Dios escogió. Amén. Un aplauso grande al Señor. Y aunque yo vivía en orfandad, porque mi papá había muerto biológicamente, pero descubrí que Dios mi Padre, Él es más fuerte que todo lo biológico que mi mente pueda ver y entender.
Aleluya. Gracias, Él Señor. nos abraza. Nos abraza. Nos abraza tan rico. Yo no me acuerdo que mi papá me haya abrazado alguna vez. Pero no puedo olvidar cuántas veces Dios me ha abrazado. Amén. Yo lo voy a repetir de nuevo. Y no estoy mintiendo. Yo nunca me acuerdo que mi papá biológico me haya abrazado. Pero tampoco puedo olvidar ninguno de los momentos cuando yo he sentido los brazos de Dios abrazarme. Y yo comenzar a llorar y empezar a hablar en lenguas. Sentir la presencia de mi Padre que me está abrazando. Son momentos únicos. Así que no te preocupes porque el biológico, por lo que el biológico no pudo hacer con tu vida, vamos a celebrar lo que el celestial está haciendo con tu vida. Busque Salmo 27. Salmo 27. Si es tan amable. Salmo 27. Salmo 27. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Me avisa cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a hacer algo en esta noche porque yo hago todo lo que el Espíritu me dice que haga. Este versículo lo va a leer Willow. Eso Lo es. va a leer. Sí, lo va a leer. 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Wow. Aleluya. Omar, ¿escuchaste eso? Pero Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Gilbert, léelo otra vez. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Usted cree que tú puedes leerlo fuertemente? Claro. Aunque, Sí, también. aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué significa el Salmo 27:10? Que aunque no tuve un padre biológico que asumiera la postura y la posición para revelarme lo que era realmente ser un hombre de Dios, pero el día que conocí el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, ese día, entonces la parte biológica, ese vacío que existía, Dios vino a llenarlo. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran, te dejaran, no los conocieran, no fueran funcionar, no importa lo que haya pasado en la vida de ustedes, lo único que yo sé es que con todo Jehová, mi papá, Jehová, mi Padre, Jehová, el Dios de los cielos, el Padre grande, poderoso, Él me recogerá en sus brazos, Él me abrazará, Él es mi Padre celestial. Eso es paternidad. Eso es paternidad. Reconocer que yo tengo un Padre en el cielo. Yo todos los días me toca arrepentir de algo y hoy me toca arrepentirme de unas cuantas cosas. Porque habláramos como si no tuviéramos padre. Nos expresábamos como si no tuviéramos un padre. Pero ahora tomaré la postura de niño y voy a poner mi padre al frente Eso es. para que mi padre sea quien me dirija a cada uno de mis pasos. Amén. Esto es precioso,
Dejaremos de hablar de lo que no tenemos, sino que estaremos hablando de lo que Dios nuestro Padre nos está preparando. Habrá alguien que puede entender. Amén. Habrá alguien que puede entender. Amén. Busque Salmo 68:5. 685. Salmo 68:5. ¿Lo tienen todos? Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Diga conmigo, Él es nuestro Padre. Nuestro Padre. Ya no lloremos más por los padres biológicos que no han llenado las expectativas de lo que tú querías, esperabas. Mejor aférrate a tu Padre Celestial. Porque es una relación que aunque tú no lo ves, pero Él camina delante de ti para abrirte los caminos. Él es quien te abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Entonces, imagínese usted, eso era en el antiguo pacto. Así era que en el antiguo pacto se manejaban las cosas. Dios siempre quiso ser Padre. Siempre. Pero ellos nunca, solamente esporádicamente podían confesar esa relación, pero no una relación que realmente que podía subsistir por revelación. Sin embargo, cuando busque su Biblia en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 versículo 11, entonces ahí bíblicamente, aunque tiene teológicamente más de una connotación para aquellos que nos ven a través de las redes sociales, porque estamos discipulando en esta noche y quiero que usted aprenda esto. Dice San Juan capítulo 1 versículo 11, hablando de Jesús el Mesías, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Déjalo hasta ahí. ¿Qué significa eso? Por eso yo le he estado predicando en otras veces. Nadie puede tener una relación con el Padre si no ha creído en el Hijo. Porque el Hijo fue quien vino a revelarnos al Padre. Amén. Por eso es que Juan el Bautista decía que él era la voz que clama en el desierto, pero su asignación era preparar el corazón de los hijos. Amén. Preparar el corazón de los hijos para los padres. ¿Por qué? Porque la nación de Israel nunca reconoció a Jehová como su padre. Si no reconoció a Jehová como su padre y prefirieron tener un rey, cuando llegó el hijo, que era el clímax, era el ocaso, era lo máximo, era la revelación final para que conocieran al Padre, no lo quisieron reconocer. Por eso Jesús dice, yo vine a lo mío. ¿A qué vino Jesús? A mostrarnos al Padre. Poderoso. Él vino a mostrarnos al Padre. Y se lo he dicho en otras ocasiones, cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre, y él le dice, tanto tiempo yo he estado con ustedes y todavía tú no sabes que el Padre está en mí y yo en él. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Por eso dice, a lo mío, yo vine a hacer lo mío, pero los míos no me recibieron. Si no recibieron al Padre, no recibieron a los profetas, ¿tú crees que iban a recibir al Hijo?
Como dice ahí, no. Y por eso es que el versículo 12 de ese mismo capítulo de Juan dice, más, mire cómo comienza el versículo, más, si el pueblo judío no quiso recibir a Jesús, pero a ustedes, lo que sí lo recibieron, ustedes que lo recibieron y ustedes que han creído, el pueblo de Israel no se les pueden decir hijos, pero ustedes que lo recibieron, digan conmigo, lo recibimos. Lo recibimos. Y después de recibirlo, creyeron, digan conmigo, creímos. Creímos. Se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.